Bueno, vamos a grabar. Entonces, hoy como les decía, vamos a ver un poquito de, el poquito que nos queda de difracción. Ya habíamos terminado ya con redes de difracción, pero vamos a ver una aplicación muy interesante de las redes de difracción y es la espectroscopía, para después empezar con polarización de ondas electromagnéticas, algo que hasta ahora no habíamos visto y- y que bueno, va a ser interesante meternos en eso. Em, entonces, la espectroscopía es muy útil para la química porque es, es un conjunto de métodos que nos permite sacar información sobre la materia, información fundamental sobre la materia, propiedades fundamentales, a partir de las señales que aparecen, de señales electromagnéticas que aparecen cuando la luz interactúa con la materia. Entonces, en particular, la espectroscopía signó el desarrollo de la astrofísica de una manera muy profunda, eh, ya que a partir de la presencia de determinados espectros, de determinadas distribuciones de luz en función de la longitud de onda, proveniente de distintos objetos, distintos astros, se puede empezar a conocer la composición química de esos astros. En particular, un área de gran desarrollo de la espectroscopía es la física solar. Y bueno, pero también en química no dudo que, que tiene amplias aplicaciones. Así que bueno, es una herramienta realmente muy poderosa. Eh, ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa en la detección de un determinado compuesto a partir de sus señales espectroscópicas. Y sus señales espectroscópicas pueden ser tanto la emisión de luz en ciertas longitudes de onda, producto de la desexcitación o el pasaje de un estado más excitado o menos excitado de un átomo, o de una molécula, pero bueno, eso eh, nos vamos a limitar en el rango de lo visible, y en ese rango vamos a ver espectros atómicos principalmente, y bueno, a partir de, entonces, emisión cuando el átomo se desexcitaba, liberando un fotón, producto de esa desexcitación, o también absorción, que era cuando una determinada transición ocurría tras haber absorbido el átomo radiación en una determinada longitud de onda, una determinada longitud de onda, tal que desde el punto de vista cuántico permita hacer ese salto a un nivel mayor de excitación. Entonces, en ese caso hablamos de absorción. Después hay procesos que generan espectros continuos, es decir, como lo que vemos acá arriba, es decir, si pudiéramos descomponer la luz con un prisma, hay ciertos procesos de emisión que garantizan una emisión continua en distintas longitudes de onda a lo largo de todo el rango visible del espectro. Pero además, sobre ese continuo se pueden superponer líneas de emisión, como las que podemos ver en la segunda franja, con lambda aumentando hacia la derecha, o líneas de absorción sobre un espectro continuo, que parece como un fondo continuo sobre el cual hay líneas oscuras, que son justamente las longitudes de onda las cuales fueron absorbidas por el material, y por lo tanto dejan irradiancia cero en esa longitud de onda. Entonces, las leyes de Kirchhoff, también el mismo de los circuitos, pero en otro ámbito son las que ayudan a entender cómo es el proceso de emisión y de absorción. Eh, y bueno, lo que vamos a ver ahora es de qué manera podemos usar una red de difracción para lograr caracterizar un espectro electromagnético que tenga información sobre el tipo de materia con el cual o las propiedades de la materia con la cual está interactuando la luz que estamos observando.
En el caso de los espectros de emisión, y vamos a limitarnos de vuelta en el rango visible, átomos como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el oxígeno, tienen una riqueza en líneas espectrales que se ubican en distintas longitudes de onda, como pueden ver. En el hidrógeno hay líneas que empiezan en el violeta, no es el ultravioleta porque es la luz visible, así que en el violeta aparecen ya algunas líneas y después hay otras líneas que van ocurriendo a energías más bajas y por lo tanto a longitudes de onda más altas. En el nitrógeno también son más complejas las transiciones, entonces estas dan lugar a múltiples líneas, cada una de ellas con un determinado estado o nivel de desexcitación, generando un fotón por cada una de estas líneas que ven acá. Y el oxígeno también tiene su propio inventario de líneas espectrales dentro del rango visible, que esto está en longitudes de onda, para que se ubiquen en nanómetros. Entonces, más o menos el rango de la luz visible, entre 360 nanómetros y 740 más o menos, 720 nanómetros. Bien. Entonces, volvamos a la ecuación de la red de difracción para el caso de incidencia general. ¿Se acuerdan que habíamos visto por el caso de incidencia normal? Pero volvamos a ver el caso más general. ¿Por qué nos convenía hacer incidir el haz de manera no normal? Porque de esa manera podíamos llegar a ver más en una de las dos direcciones, más órdenes de los que podríamos ver con incidencia normal. Entonces, de esa manera se puede aprovechar mucho más la capacidad dispersiva que tiene la red de difracción, ya que lo bueno que tiene es que cuanto más alto es el orden, mayor separación entre las longitudes de onda hay. Entonces, bueno, ¿cuál era la ecuación? Para un ángulo de incidencia θ sub i, y ese θ sub i se toma a partir de la normal a la superficie de la red de difracción. Para θ sub i igual a 0 teníamos la ecuación de la red para incidencia normal, ¿no? Para esto tenemos las orientaciones medidas también desde la normal de los distintos máximos, de los máximos principales de interferencia para un conjunto de n rendijas, digamos. Las distintas direcciones θ sub m en función del orden. Entonces, vamos a tener el orden 0. El orden 0 va a estar un ángulo θ sub 0 que no va a ser 0, porque si esto no es 0, para m igual a 0, seno de θ sub m de θ sub 0 no va a ser 0. Y bueno, los órdenes subsiguientes, m igual a 1, m igual a menos 1, etc. Entonces, bueno, supongamos ahora que tenemos una longitud de onda determinada y queremos ver, a partir de la ecuación de n rendijas, que está emparentada con una red de difracción, nada más que con una red de difracción el n es muy grande. Entonces, hablemos del ancho de un máximo principal de interferencia. Entonces, ¿se acuerdan que el ancho de un máximo principal de interferencia era cuando alfa era igual a npi? ¿Se acuerdan? El máximo, el centro del máximo. Y un máximo de interferencia a cada lado tiene dos mínimos, sus mínimos adyacentes. ¿Y se acuerdan cuando contábamos los mínimos, en particular los mínimos alrededor del máximo de
principal de orden 1, decíamos, veníamos contando los mínimos, llegábamos hasta n-1 sobre n por pi en valores de alfa, y ahí saltábamos a n más 1 por pi sobre, perdón, n-1 por pi sobre n para alfa, y saltábamos a n más 1 sobre n por pi. Y decíamos, ¿por qué saltamos entre los mínimos? Y claro, porque entre medio de estos dos mínimos está el máximo de orden 1. Entonces, lo que a mí me interesa ver es ahora qué ancho tiene el perfil de irradiancia del máximo. Voy a ver si puedo dibujar. Entonces, vamos a tener un mínimo. A ver si puedo dibujar. Dibujar, ahí. Ahí. Entonces, este es un máximo principal, y acá va a haber dos mínimos. Entonces, si este es el máximo de orden 1, va a haber, perdón, voy a ir para atrás, ahí está. Entonces, si este es el máximo de orden 1, de este lado voy a tener el mínimo correspondiente a alfa igual a n menos 1 por pi sobre n, y de este lado voy a tener el mínimo correspondiente a n más 1 pi sobre n para alfa. Entonces, el ancho digamos, del máximo viene dado por un delta A, por una variación de A, que es el delta A que hay entre los dos mínimos adyacentes, digamos. Entonces esa es la diferencia de alfa que hay entre el mínimo de un lado y el mínimo del otro. Y acuérdense que el alfa estaba definido en el caso de la incidencia normal como K por A sobre 2 por el seno de tita, y como K por A sobre 2 que multiplica seno de tita menos el seno de tita incidente en el caso de la incidencia no normal, digamos. Así que, esperen que voy a tratar de, ahí está, de cerrar. Bien, voy a ver si puedo borrar. Borrar. Ahí está. Perfecto. Una duda, profe. Entonces, esto va a ser la diferencia entre dos mínimos adyacentes a ambos lados de un máximo principal. ¿Y cuánto varió delta alfa? Bueno, hacemos la cuenta y la cuenta me da 2pi sobre n. Tenemos una pregunta. Hola Santiago. Delta alfa sería el ancho en alfa. Todavía no en forma angular, ¿está bien? Acordate que todo lo que vos medís sobre la pantalla es en tita. ¿Qué querrá decir en alfa? Bueno, que Santino también. Acordate que nosotros cuando sacábamos la ecuación de las n rendijas, aparecía, de las n rendijas, en el término de irradiancia, aparecía seno de beta sobre beta al cuadrado, y después al lado aparecía seno de n alfa sobre seno de alfa al cuadrado. ¿Se acuerdan? Ese es el alfa, ese alfa estamos hablando. ¿Está bien? Sí, está bien que, perdón que no establecí la conexión. De ahí viene el alfa, ¿sí? Es ese alfa. ¿Está bien, Santino? ¿Se entiende de dónde viene ese alfa? Pues Santiago dijo que sí, pero no sé si Santino. Genial. Bueno. Después vuelvan a la clase anterior donde hablamos de las n rendijas y ahí aparece el alfa. Bueno, ya aparece de las dos rendijas con el seno cuadrado de alfa. Bueno, el mismo alfa. Nada más que ahora para incidencia no normal hay que escribirlo de otra manera. Pero es igual. Pero bueno, no se hagan problema que la deducción que vamos a hacer acá, primero va parte del alfa y después vamos a llegar al tita, que es lo que verdaderamente medimos. Acuérdense que nosotros no medimos ni en alfa ni en beta, pero el alfa y el beta nos sirven de medio para llegar al tita, que es lo que realmente medimos sobre la pantalla. Entonces, ¿cuánto varía el delta, cuánto varía el alfa entre dos mínimos que están alrededor de un máximo principal? El máximo principal de interferencia son los máximos que vos ves en una red de difracción. Bueno, ¿cuánto vale? Ese delta alfa vale siempre 2pi sobre n. O sea que cuanto un n más grande tengo,
¿se acuerdan que yo les decía que los picos, los máximos principales de interferencia se hacen cada vez más finitos? Porque si n aumenta, se hace más chico el delta alfa. Y por lo tanto el delta tita, ya vamos a ver qué relación hay con el delta tita. Bien. Esta es la expresión entonces para alfa cuando no hay incidencia normal. Cuando hay incidencia normal esto es 0. Y esto queda como era antes. Bien, entonces, yo ahora quiero pasar del delta alfa, me interesa pasar al delta tita. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es sacar el diferencial de la derivada de alfa respecto a tita, para tita i constante, y la derivada de alfa respecto a tita para tita i constante va a ser k por a coseno de tita sobre 2. ¿Tá? La derivada de alfa respecto de tita es k por a por coseno de tita sobre 2. Entonces eso quiere decir que el delta alfa es la derivada de alfa respecto a tita por delta tita. De ahí viene esta expresión que está acá. En la relación entonces entre delta tita y delta alfa, que sacamos recién, es k por a sobre 2 coseno de tita. Delta tita multiplicado por delta tita, y eso es igual a, ya habíamos calculado cuánto valía antes el delta alfa, porque medimos la diferencia en alfa entre los dos mínimos, y me da 2pi sobre n. Entonces yo ahora me olvido de esto, que está acá, y saco directamente cuánto vale el delta tita. Entonces el delta tita entre los dos mínimos que rodean a un máximo, me da el ancho angular. Entonces el ancho angular es delta tita igual a 2 lambda sobre NA coseno de tita m. Para los máximos. Para cada máximo de orden m, para un máximo de orden m, el ancho de la línea máxima es delta tita igual a 2 lambda sobre NA coseno de tita m. Fíjense que n por a, n es el número de rendijas, a es la distancia entre dos rendijas, de la mitad de la rendija de una a la mitad de la rendija de la siguiente. Entonces n por a es más o menos es el ancho de la rendija, perdón, el ancho de la red, de toda la red, o el ancho del conjunto de ranuras, de n ranuras. Entonces, este delta tita, el ancho de la línea, para un orden m va a depender del orden, va a depender del ancho de la red, y va a depender también de la longitud de onda. No va a ser la misma para el rojo que para el azul, no va a ser lo mismo. Bueno, ahí pasamos de delta alfa, que no nos decía nada, porque es k por a sobre 2 seno de tita menos seno de tita i, que era medio oscuro, pasamos a algo concreto. ¿Cuánto es el ancho sobre la pantalla en ángulo? Ok. Entonces, bueno, llegamos a eso. Y ahora viene otro elemento que es muy importante, y lo que me interesa a mí ahora, y lo que les va a interesar a ustedes, es cuánto varía tita por cada variación de delta. Es decir, si yo varío un delta lambda, varío la longitud de onda con la que estoy trabajando, un delta lambda, ¿cuánto varía tita? Entonces, ese cociente de tita a de lambda, la derivada de tita respecto de lambda, eso se llama dispersión angular, quiere decir, cuánto se abre el haz cuando yo varío la longitud de onda. ¿Tá? Eso es lo que se mide acá en esta derivada. Es más como la variación instantánea de tita con lambda. En otras palabras, cómo varía tita con lambda. Para la red de difracción eso queda de esta manera. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es derivar lambda, a ver cómo tenía acá, de tita de lambda. Entonces, derivo tita respecto a lambda, o delta tita lo derivo respecto a lambda, y me queda la derivada de esto respecto a lambda, y me da esto, m sobre a coseno de tita m. Entonces, eso me da cuánto varía
cuánto varía en tita una variación de lambda. Y fíjense que no depende del orden. Santiago, M es, pregunta Santiago, ¿la M de dónde sale? M es el orden del máximo. Entonces, todo lo que diga M es el orden del máximo. Entonces, fíjense, M es este M de la ecuación de la red. ¿Tá? Entonces, para M igual a 0 tengo el máximo central. Para M igual a 1 tengo el primer máximo. Para M igual a 2 tengo el segundo máximo. ¿Tá? M siempre va a ser el orden, el número de orden. Entonces, la dispersión angular va a depender del orden. Entonces, cuanto mayor es el orden, cuanto más a los costados me voy, para este lado y para este, cuanto más a los costados me voy, mejor, más se separa tita con lambda. Entonces, se separan mejor las distintas longitudes de onda para órdenes mayores. ¿Está? Y como es, y hay más dispersión con rendijas más juntas. Cuando se achica A, que es la distancia entre rendijas, el A es el mismo que venimos viendo en las otras clases, el M es lo mismo que vimos anteriormente, que es el orden, el tita sub M es la dirección de cada uno de los máximos. Cuanto más chica la distancia entre dos rendijas, más grande el poder, la dispersión angular. Me conviene tener una dispersión angular grande, porque eso quiere decir que yo por cada delta lambda, por cada variación de lambda, puedo separarlas mejor, puedo tener mayor delta tita. Y bueno, y hay una cantidad parecida que es lo que caracteriza a las redes de difracción y su capacidad para discernir dos líneas espectrales que están muy juntas. Entonces, en particular, hay un doblete muy conocido que es el doblete del sodio, que es el sodio tiene dos transiciones de estado que caen muy cerca una de otra. En particular, son a 589 y 589,6 nanómetros. Acá la vemos a las dos líneas del sodio, muy juntitas una de otra. Entonces, yo lo que necesito es tener una red de difracción que me permita discernir entre estas dos longitudes de onda. Y para discernir entre esas longitudes de onda, lo que tengo que hacer es que esto va a corresponder a un máximo, cada uno de lo que va a ver va a corresponder a un máximo principal de interferencia, y lo que necesito es poder separarlas las dos. O sea, que los dos máximos de interferencia no estén mezclados uno con otro. Acuérdense que los máximos de interferencia principales de orden 1 para arriba van a ocurrir en distintos titas si las longitudes de onda son diferentes. ¿No? Entonces, acuérdense que el máximo central no tiene, todas las longitudes de onda caen en el mismo lugar. Mientras que en el máximo de orden 1, 2, etc., cada máximo tiene para un determinado lambda, tiene su determinada posición, y cuanto cambia el lambda, cambia la posición sobre la pantalla. Entonces, para no tener justamente un pico ambiguo, para no ver estas dos líneas como un solo pico, porque no tengo la resolución para poder separarlas, necesito definir una cantidad, necesito que esta cantidad, que se llama el poder resolvente cromático, sea lo más grande posible, teniendo en cuenta la variación mínima de longitud de onda que yo necesito discernir. Entonces, ¿cómo se define el poder resolvente? Se define como la longitud de onda en donde están
en el media, puedo definir, si quieren, la longitud de onda media entre las dos, dividido la diferencia de longitud de onda que yo tengo que tener, que quiero ver separadas como mínimo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, para el doblete del sodio, yo voy a empezar a ver el doblete con una red de difracción que tenga un R por lo menos igual a 589,3, que es la mitad es el promedio de estas dos longitudes de onda, dividido 0,6 nanómetros. Porque la diferencia delta lambda mínimo que yo quiero discernir para ver estas dos líneas es 0,6 nanómetros. Entonces pongo 0,6 nanómetros acá y pongo acá en el lambda la longitud media entre las dos líneas que yo quiero discernir. Entonces voy a necesitar un poder resolvente al menos de ese valor. Entonces vamos a ver cómo podemos sacar esto. Para eso hay que definir un criterio, es decir, cómo voy a yo decir que dos líneas se pueden discernir. Entonces el que pensó mucho en eso fue un físico inglés llamado Rayleigh, que lo que dijo es, bueno, yo voy a poner un criterio. Y ese criterio va a ser que el máximo está acá representado en este grafiquito. Imagínense que yo tengo el orden M de máximo de interferencia para un lambda y el mismo orden del máximo de interferencia para el lambda que está corrido. ¿Tá? Entonces lo que él dijo es, bueno, yo voy a poder discernir entre estas dos líneas, voy a empezar a ver que estas dos líneas son en realidad dos distintas, no es una sola, cuando el máximo de una caiga en el mínimo adyacente de la otra. Es decir, que en la pantalla el pico de esta caiga en uno de los mínimos que rodea al pico de la otra. Eso va a ser, es decir, que en la pantalla estén a una distancia igual a la mitad del ancho, del máximo, de la mitad del ancho de la línea. ¿Tá? Este ancho de la línea ya lo sacamos, es el delta alfa, ¿se acuerdan que lo vimos? Delta alfa lo sacamos. Bueno, tiene que ser, la distancia en alfa tiene que ser medio delta alfa, y ya habíamos sacado, nos había dado 2pi sobre n, ¿se acuerdan que era la distancia entre los dos mínimos? Bueno, la distancia entre los dos picos tiene que ser mayor, al menos, pi sobre n en alfa. Entonces, el criterio hace falta poner el criterio para saber bien cuánto es esa mínima diferencia que necesito yo resolver. Entonces, el ancho angular ya lo habíamos sacado para una línea. ¿Cuánto es el delta alfa? Ya lo habíamos contado, y después sacamos cuánto valía el delta tita. Entonces, ¿cuánto es el delta tita entre este mínimo y este mínimo? El delta tita, lo habíamos sacado, era 2 lambda sobre NA coseno de tita m. El delta tita depende de m. ¿Está? Ya no es raro que cuanto más grande sea el m, mejor voy a resolver mejor dos líneas espectrales que están muy cerca. Entonces, el criterio de Rayleigh dice, toma la mitad. La distancia sobre la pantalla tiene que ser al menos la mitad del ancho de una línea. Bueno, entonces, eso es lo mínimo que yo tengo que discernir. Entonces, el delta tita mínimo va a ser la mitad de esto. ¿Tá? Y eso es simplemente esto sobre 2, se va ese 2 y queda esto. ¿Tá? Entonces, yo voy a relacionar el delta tita mínimo con el delta lambda mínimo. Yo quiero que el delta lambda mínimo, con el que quiero discernir dos líneas, se corresponda con la mínima distancia angular que puedo discernir según el criterio de Rayleigh. Porque
de esa manera voy a poder discernir las dos cosas sobre la pantalla. Entonces, dividiendo esta cantidad que ya habíamos sacado, porque habíamos sacado delta tita en función de lambda, y esta cantidad que sacamos con el criterio de Rayleigh, dividiendo una por otra, me da lambda sobre delta lambda mínimo es igual a m por n, es una expresión súper simple. Entonces, m porque depende del orden, y n porque depende del número de rendijas. Entonces, lo que me interesa es tener un R grande, cuanto más grande mejor. Entonces, ¿cómo logro un R más grande? Lo logro o bien mirando órdenes más grandes, o también teniendo cada vez más rendijas. ¿Está? Bueno, ahora vimos la expresión del poder resolvente, que es este. Ahora bien, si yo no quiero hablar de m y quiero hablar de tita, yo puedo decir, bueno, no quiero hablar del orden m, puedo hablar de tita, puedo reemplazar donde dice m en esta expresión, puedo meter la ecuación de la red, es decir, despejo m, mando el lambda para abajo y despejo todo en función de m. Y ahora pongo, en vez de m, pues decir m por n, pongo el poder resolvente en función de los tita. Entonces ya está, en vez de hablar de m, pongo en qué tita tengo el poder resolvente que necesito. Entonces, si necesito un poder resolvente de tanto, yo me voy a fijar para qué ángulo voy a poder, para ese lambda y para ese delta lambda, en qué ángulo voy a poder discernir los dos. ¿Con qué aumenta el poder resolvente? Con el orden, obviamente, disminuye con lambda, o sea que va a ser menos efectivo el poder resolvente para el rojo que para el azul, y aumenta con n por a, que es el ancho de la red. O sea, cuanto más ancho es mi red, cuanto más rendijas tengo, mejor resuelvo, mejor poder resolvente tengo. Entonces, les dejo a ustedes que calculen rápido cuál es el poder resolvente que necesitamos para discernir dos líneas del doblete del sodio. Esas dos. Es una cuenta, ya prácticamente se las dije. Acuérdense que es lambda sobre delta lambda. ¿Cuánto les da ese lambda sobre el delta lambda? El delta lambda es físicamente, pregunta Santino, no termino de entender qué sería físicamente el poder resolvente. Físicamente lo que dice el poder lo que dice es una cantidad. Cuanto más grande, mejor. El poder resolvente es una cantidad. Cuanto más grande, mejor. ¿Y cómo se define esa cantidad? Se define por lo que vos necesites. ¿Qué necesitas vos como químico? Bueno, quiero tratar de ver en mi red de difracción las dos líneas del doblete del sodio, las quiero ver separadas. Entonces lo que hicimos recién es deducir de qué manera vos, pidiendo qué longitudes de onda próximas querés discernir, cuál es el poder resolvente que necesitas. El poder resolvente es como en óptica el aumento. ¿Está? Es lo mismo que el aumento. Ahí Santiago ya se puso a hacer la cuenta. Sí, da más o menos 1000, ¿no? Claro, entonces el poder resolvente va a ser, ¿cuánto es es como si fuera un aumento, para terminar de explicarlo a Santino. Para ver el doblete del sodio, necesito un poder resolvente mínimo. Santiago lo acaba de calcular, bueno, me imagino los otros también, da más o menos, fíjense, da más o menos 1000. Más o menos 1000. Bueno, 1000 es lo que necesito tener como poder resolvente para poder ver
estas dos liñitas como dos separadas y no como una sola. Para un poder resolvente, para una red de poder resolvente máximo, digamos, menor que esto, no puedo verlo. Entonces, ¿cómo aumento el poder resolvente? Aumento yéndome a M grandes, lo aumento teniendo redes con más número de líneas, con más número de rendijas, y de esa manera yo soy capaz de identificar dos líneas que están muy cerquitas una de otra. Ese es un poco el sentido, Santino. Si querés comentarme algo o explicarme mejor cuál es la parte que no quedó muy claro, decímelo, eh, hablame y yo te escucho. Vamos de vuelta. Vos necesitas resolver, mira, yo quiero ver, tengo una línea tengo dos líneas de un compuesto o de algo, o de un átomo, dos líneas que están muy juntas. Las quiero separar, quiero verlas bien separadas. O hay una estructura que quiero ver que me pide al menos un delta lambda determinado que tengo que discernir. Bueno, ese delta lambda, ¿cuál es el lambda medio? Bueno, tanto. Bueno, entonces, ¿qué poder resolvente vas a necesitar en tu red? Bueno, el lambda promedio sobre el delta lambda mínimo que vos querés resolver. Listo, saca el número, te da, por ejemplo, en este caso te da 1000. Listo, 1000, perfecto. Bueno, ahora yo pongo acá 1000, ¿tá? Y acá pongo el lambda medio. Entonces, vos sabés que cuanto mayor sea el orden de tu máximo, mayor separación vas a poder ver. Para cada delta lambda, mayor el delta tita. ¿Tá? Entonces, voy a decir, bueno, si yo tengo ese lambda, ¿dónde voy a empezar a verlos separados en la pantalla? Bueno, el delta tita ahí lo dejo fijo y de ahí saco, el NA lo tengo fijo y de ahí saco a partir de qué ángulo sobre la pantalla voy a empezar a discernirlo las dos. ¿Está? Para órdenes menores se te van a mezclar, pero va a haber un momento, si te lo permite la red, es que para un orden de máximo para arriba, lo vas a poder separar a los dos. Eso es el R. ¿Está? Bueno, acuérdense que una red, no es que una red te va a tirar el R, no es que hay una R por red, porque además depende del lambda y también depende del orden. Entonces son tres cosas. La red, cuando voy a agarrar una red, la red nomás tiene el N y tiene el A. ¿Está bien? Pero además vos vas a tener distintos poderes resolventes de acuerdo a distinto lambda o de acuerdo a distinto orden del máximo principal que vos estés viendo. Bueno, ojalá haya quedado claro. Bueno, y acá está la transición de un 3P con un determinado spin a 3S y del 3P1 medio al 3S1 medio. Esa es la transición, por eso la transición son a niveles de energía muy, muy, muy cercanos. Los saltos de energía son muy chiquitos y por lo tanto las líneas espectrales que generan son muy próximas. Bueno, hay alguien que no haya entendido otra cosa. Bueno, muy bien. Acá vemos una aplicación que era la figura que ustedes vieron ahí en el comienzo de la clase. Esto es un espectro, de la cromósfera solar. La cromósfera, para que la parte más externa la parte que nosotros vemos del Sol, es la fotósfera.
La fotósfera está, es la parte ya casi externa del Sol. Lo que queda por arriba de la fotósfera es la cromósfera, donde hay un montón de gas neutro que está excitado y después se desexcita y emite en longitudes de onda que son visibles. ¿Está? Entonces, para que se den una idea, lo que tienen detrás, lo que está detrás de la cromósfera, abajo de la cromósfera, es la fotósfera emite en un continuo, la fotósfera del Sol emite en un continuo según no sé, ¿vieron cuerpo negro ya? ¿Vieron cuerpo negro, radiación de cuerpo negro, vieron? ¿Estoy hablando chino? Medio por encima. Bueno, el cuerpo negro es un objeto teórico que lo bueno que tiene es que da una expresión muy, muy simple de la emisión, del perfil de emisión, es decir, cuánto emite de flujo para cada longitud de onda, da un espectro continuo para una determinada temperatura de un espectro continuo, y lo bueno es que el Sol emite bastante como un cuerpo negro, la fotósfera del Sol emite bastante como un cuerpo negro, que está más o menos 6.000 grados Kelvin, más o menos. 5.000 y pico. 5.700, 5.800 por ahí. Eso es lo bueno que tiene, que vos podés fitear. Uno puede fitear el espectro. A ver si tengo una muestra del espectro del Sol acá. Espérenme un poquito. Di una charla justamente hace unos días en donde mostraba el espectro del Sol. A ver si está por acá. A ver. Espectro del Sol. Ya les muestro. Acá está. Eso que está ahí abajo no es la rayita que está acá. Ahora queda señala. Espera un cachito, espera. Todavía no estoy ahí. Ok. Ah, sí, ahora lo dejo quieto. Sí, dibuja. Sí, a ver, ahí vuelvo a dibujar. Dale. Esto que está acá. Uy. Ese es el espectro. El continuo es el arco iris que va abajo, es el continuo. Esa es la señal de la fotósfera. Yo ahora les muestro para que vean cómo es el espectro en irradiancia espectral. Compartir pantalla. Pic. Esto es una charla que. Este es el espectro solar, medido de fuera de la órbita extraterrestre. Fuera de la órbita, fuera de la Tierra. O sea, en órbita alrededor de la Tierra. Entonces, esta es la emisión. Lo azul que ven es la emisión verdadera del Sol. Y el cuerpo negro, si ustedes grafican la radiación el perfil de radiación de un cuerpo negro en función la irradiancia espectral en función de la longitud de onda, lo que les da para 5.700, 5.800 Kelvin es una curvita que sigue más o menos esto. ¿Está? Eso es lo que da. Y el espectro que llega al suelo es este, el rojo. Tiene la absorción del agua, del dióxido, del agua, después del ozono que come parte del espectro visible. El ozono acá también, el ozono acá en el ultravioleta, justamente. Bueno, y este es el rango visible, y este es el rango infrarrojo, y este es el lado ultravioleta. Pues, bueno, hay para los dos lados también hay más espectro, pero esta curva que ven acá se puede aproximar buenísimo con un cuerpo negro 5.800 Kelvin. Entonces, bueno, hay cosas espectaculares del Sol, como por ejemplo el hecho de que nuestros ojos, no sé si ustedes vieron eso, que saben en qué longitud de onda nuestro ojo es más eficiente para mirar, funciona mejor la retina en la El longitud de verde. onda, en donde el Sol transmite la máxima irradiancia. Es una cosa de loco, está buenísimo. Bueno, entonces, esa señal continua que ustedes ven, esa es la fotósfera. Por encima de la fotósfera está esperen que voy a cerrar esto. Por encima de la fotósfera está la cromósfera. Y ahí las leyes de Kirchhoff les dice cómo es el espectro en emisión. Pero, esperen que voy a
Profe, ¿dejaste compartir, puede ser? Sí, ahora comparto, esperen un cachito. PowerPoint, no. A ver. No, que quiero. No me aparece el nuevo nuevo PowerPoint. A ver si puedo ahí. PowerPoint ahí. No, ahí, dejo. Perdón, estoy. No. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Entonces, lo que ustedes ven lo que ustedes ven acá es el espectro del Sol. Superpuesto, ven rayitas ustedes, ¿ven rayitas ahí? Esas rayitas es gas, que es calcio, hidrógeno, helio, que está por arriba de la fotósfera, que se desexcita y emite por encima del continuo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? A ver si nos podemos ubicar. Esto es la imagen del Sol con una red de difracción. Este que ven acá, que está negro, es el orden cero. ¿Se acuerdan qué pasa en el orden cero? ¿Yo puedo ver las distintas longitudes de onda separadas o no? En el ¿No orden estaban cero. todas juntas en el mismo máximo? Exacto, Santiago, exacto. Están todas juntas. En el orden cero no me sirve. Un espectrógrafo no funciona en el orden cero de la red de difracción. Eso puede ser una buena pregunta de final. ¿Me sirve un espectrógrafo con el orden cero de una red de difracción? Y no te sirve porque no discrimina en longitud de onda. Entonces, lo primero que vos ves acá es el orden cero. Entonces, esto es como si fuera la pantalla. Al costado del orden cero, ¿quién está? El orden 1. El orden 1 ya se empiezan a separar las longitudes de onda. Buenísimo. Esto que está oscuro es porque está el eclipse, entonces lo que están viendo acá que es negro es la luna, que está tapando el sol. Entonces, ¿qué es lo que están viendo acá? Lo que están viendo ahora en el primer máximo principal de la red de difracción sobre la pantalla, la imagen del Sol y en particular de este limbo, de esta parte, de la cromósfera, en distintas longitudes de onda. Entonces van a ver la raya violeta, la primera a la izquierda es la del calcio, un doblete. Después tienen las H creo que es la serie de Lyman, las del helio, acá está la Lyman alfa, perdón. Bueno, entonces hay distintas líneas. Cada línea corresponde por lo general, a un compuesto distinto. Entonces, yo lo que puedo ver es que en la cromósfera del Sol hay hidrógeno, hay helio, hay calcio. ¿Está? Eso es simplemente con la emisión. Bueno, se pueden después divertir y decir, bueno, ¿qué poder resolvente necesitaría para separar estas dos? Bueno, no voy a necesitar un poder resolvente tan grande porque son dos líneas que están bastante lejos. Pero cuando se trata de doblete y esas cosas y esas líneas que están muy juntas, o como lo que veíamos del oxígeno, donde hay una liñita al lado de la otra, y bueno, ahí necesitaba un determinado poder resolvente para poder separarlas. Bueno, listo. Está bueno, ¿no? Está bueno a mí me encanta lo de espectroscopía, me encanta. Y me encanta también la espectroscopía en otras regiones del espectro electromagnético. Todo lo que es espectroscopía molecular, que es un lío, es muy complejo porque están todas las transiciones rotacionales, ¿no? Esas se ven en el infrarrojo, en longitud de onda, claro. Eso está buenísimo. Así que, bueno, nada, está buenísimo porque uno puede testear
puede detectar presencia de determinados compuestos con determinado estado sin ir y medir en el lugar, pero de manera remota, extraordinaria. Bueno. No sé, ¿hay grupos ahí en el departamento de química? ¿Hay grupos de espectroscopía? Me imagino que sí, o es algo transversal, ¿alguien sabe? No sé si hay... No, si hay un como- grupo que se encargue de espectroscopía o es algo, o la espectroscopía es algo transversal a todos los grupos de investigación, ¿no? Le estoy preguntando yo que tendría que saber, perdón, pero bueno, nada, es una, claro, yo también, Santino, es una herramienta tan universal, tan general que en cualquier lado lo necesitas, claro. Imagino que debe ser así. Bueno, está buenísimo. Bueno, vamos a, pues ya estamos medio pasados para la primera parte, pero déjenme contarles ahora un poquito de polarización para que empecemos a entrar en tema. Vamos a volver a nuestra vieja y querida onda electromagnética para el campo eléctrico. Y se acuerdan que nosotros vimos, yo les barrí un poco debajo de la alfombra, les debo confesar, porque cuando hablamos de interferencia, de difracción, yo sumaba campo como lo más pancho, y no les dije que todos los campos eléctricos estaban oscilando en la misma dirección. Yo les sumaba los campos como si fueran escalares. Me imagino que a alguno de ustedes le habrá resultado raro, pero he pensado, bueno, si César dice esto, debe ser así. Y no, lo que pasa es que hasta ahora lo que hemos hecho es sumar campos que estaban todos en la misma dirección, que estaban todos oscilando en la misma dirección. Entonces, bueno, por ejemplo, en la dirección X. Entonces, ¿se acuerdan cómo se representaba una onda plana? Onda plana quería decir que no era esférica, que también era una solución de las ecuaciones de onda. ¿Qué decía Santiago? Yo supuse que sumaba en una dirección y no importaba el resto. Bueno, mirá. No, hasta lo que uno necesita para que haya interferencia es que el campo eléctrico siempre esté a lo largo de la misma dirección, ¿no? Es decir, y ahí entra lo que implica la polarización. Una polarización lineal es un campo eléctrico que oscila en una determinada dirección y esa dirección no cambia. Entonces, en este caso, que vemos acá en este ejemplo, tenemos una onda plana, porque la amplitud no decae como 1 sobre r, por eso es plana, que oscila a lo largo de la dirección X eh, para el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que con la ecuación de Maxwell podíamos sacar el campo magnético? Eso lo deducimos lo pudimos deducir en una de las clases anteriores, cuando vimos las ecuaciones de Maxwell. Dedujimos, perdón. Y me quedé con algo. Pero también oscila en la misma dirección el campo eléctrico y se propaga en la componente, en la dirección Z. ¿Por qué? Porque es transversal. Entonces, nunca vamos a tener un campo eléctrico que vibra en una dirección en la que se propaga. No funciona. No es así la onda lumínica. ¿Tá? Entonces, te desplazás en una, que en este caso es Z, y vibrás en las otras dos, o vibrás en el plano perpendicular a Z, pero nunca vas a vibrar a lo largo de una componente Z, nunca vas a tener una componente Z en tu campo, si es que se propaga en esa dirección. Bien, entonces, este que vemos acá es un caso de polarización lineal. Entonces, este era el caso, entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esto? Bueno. El campo magnético oscilaba en el eje Y y el campo eléctrico oscila en el eje X y se propaga en la dirección más Z. Entonces, si oscila el campo eléctrico siempre en una dirección, ya lo dije, se llama de polarización lineal. Pero, y cuando hay una polarización lineal siempre en la misma dirección, es que podemos hacer interferencia y difracción. Ahora, si tenemos dos ondas
o dos campos eléctricos oscilando en igual frecuencia, polarizadas en direcciones perpendiculares, y las sumamos, no vamos a tener una polarización lineal en general como resultado. Vamos a tener otro tipo de polarización. Ya vamos a ver todas las variedades que podemos tener. Pero vamos a ver un caso, el caso más simple antes de ir al descanso. Supónganse que tenemos ondas, dos ondas, cuyos campos eléctricos son E sub X y E sub Y. Las dos se propagan a lo largo del eje Z, en la dirección más Z. Las dos tienen la misma frecuencia, y por lo tanto, como tienen la misma frecuencia, tienen la misma longitud de onda, porque las dos se propagan por el mismo medio, suponemos en el vacío si quieren, para hacerlo más fácil. Pero una de ellas oscila a lo largo del eje X y la otra oscila a lo largo del eje Y. Entonces, no es que EY es el campo magnético de EX, no, son dos ondas. Nada más que en una onda el campo eléctrico oscila a lo largo de X, y en la otra onda, que se propaga en la misma dirección, pero oscila en la dirección perpendicular al eje X, es decir, en el eje Y, para hacerlo más fácil. Son planas, porque sus amplitudes son constantes, y vamos a suponer para fines prácticos que E0X y E0Y son mayores que 0. Y supónganse que hay una diferencia de onda, una diferencia de fase, perdón, entre las dos ondas. Es decir, que la onda EY respecto de la EX tiene un retardo epsilon, con epsilon mayor que 0. Puede ser con epsilon mayor que 0. Si es epsilon mayor que 0, eso nos dice que el coseno de la segunda onda, de esta, no va a alcanzar el valor de la primera hasta epsilon sobre omega segundos más tarde. Ustedes hagan la prueba, dibujen las dos y vean cuándo, dado un determinado epsilon, cuándo llega la primera al valor, la segunda al valor de que tuvo la primera en el tiempo t. Entonces, Santino, entonces el campo varía entonces ¿en qué dirección? Bueno, no hay problema. Ya les muestro. Ahora imagínense que te lo dibujo acá, Santino. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con un campo eléctrico que siempre oscilaba a lo largo de un eje. Pongamos el eje X. Entonces este es el eje X y este es el eje Z. Entonces por la regla de la mano derecha, entonces el eje Y es este. Entonces la onda siempre oscilaba siempre sobre el eje X, perdón. Siempre sobre el eje X. Ahora lo que yo digo es, sumemos dos campos eléctricos. Un campo eléctrico a lo largo de X y otro campo eléctrico que está desfasado a lo largo de Y. Entonces, supónganse que las dos tienen la misma frecuencia, pero hay una diferencia de fase entre las dos. Ahora estas no van a interferir porque no las voy a poder anular porque están en dos direcciones ortogonales. Entonces ya no las puedo sumar para que me dé 0 como nos daba en la interferencia. Entonces, eso va a ser ya distinto. Lo que estoy diciendo son dos campos que oscilan en direcciones distintas. ¿Ahí se entiende, Santino? ¿Se entiende mejor? Perfecto. Son dos campos eléctricos. Olvídate ya del campo magnético. Entonces son dos campos eléctricos que ahora, en vez de oscilar todos los campos eléctricos en la misma dirección, con lo cual vos ahí sumarías, restarías y sacás con la diferencia de fase, sacás la interferencia, la difracción, etc. Ahora imagínate que están oscilando, pero en direcciones perpendiculares. Una perpendicular a la otra, y cada una de ellas a su vez perpendicular a la dirección de propagación. Para simplificar, ponemos una en el X, otra en el Y, y que se propagan en Z. ¿Está? Entonces,
¿Cómo va a ser esa diferencia de fase que yo agrego? Yo voy a agregar una diferencia de fase a la segunda. Si es mayor que 0, E va a venir, o epsilon es mayor que 0, E va a llegar al mismo valor que X, epsilon sobre omega más tarde. Entonces va a ir, si epsilon es mayor que 0, la Y va a ir atrasada respecto a esta. ¿Está? Eso lo pueden ver imaginándose cómo avanzaría la onda. Entonces, dependiendo cuánto valga epsilon, vamos a tener distintos tipos de polarización resultante. Es decir, al sumar las dos ondas, al sumarlas, dependiendo de cuánto vale epsilon, voy a tener distintos resultados. Entonces veamos el caso más simple. Si epsilon vale 0, más o menos 2pi, más o menos 4pi, etc., estas dos oscilaciones, estas dos están en fase, porque sumarle 2pi, o sumarle 4pi, o restarle 2pi, o restarle 4pi, o sumarle 1000pi, siempre es un número par de pi, y por lo tanto es una vuelta. Entonces, para un número par de pi, o 0, estas dos están en fase, y entonces, ¿cómo da la suma vectorial de los dos campos eléctricos? Porque los campos eléctricos están los dos en el mismo lugar del espacio, entonces se tienen que sumar. El campo resultante va a ser, como los dos están en fase, coseno de kz menos omega t es lo mismo que coseno de kz menos omega t más epsilon. Hace coseno de la suma de esto para epsilon igual a 2pi y te va a dar. Hagamos la suma. Coseno de kz menos omega t más 2pi es coseno de kz, es coseno coseno menos seno seno. Coseno kz menos omega t, coseno de pi, de 2pi, que es 1, menos seno de kz menos omega t por seno de 2pi. Seno de 2pi es 0. Entonces me queda lo mismo. Entonces, en vez de esto más epsilon, es lo mismo que no le ponga más epsilon. Si epsilon vale 0, 2pi, 4pi, etc. Entonces la suma me queda esto. Saco factor común kz menos omega t. Y me queda un campo constante, un vector constante que en el eje X tiene la coordenada E0X y en Y tiene la coordenada E0Y y que oscila en esa dirección. Entonces, si se propaga en la dirección Z y la amplitud en Y es E0Y y la amplitud en X es E0X, el vector suma va a quedar, si lo vemos de frente, si miramos de acá para allá, ¿no? Avanza para allá la onda, porque para allá es el eje Z. Si miramos desde el eje Z hacia el origen, vamos a ver que el campo hace esto. Oscila dependiendo de cuánto vale 0x y 0y. ¿No? Entonces, crece en la dirección E0x más E0y, después pasa por 0 en función del tiempo y después oscila en la misma dirección, pero en el otro sentido. Entonces queda oscilando en el primer cuadrante. El primer cuadrante es el que tiene X positivo e Y positivo, el segundo cuadrante es el que tiene Y positivo, X negativo, el tercer cuadrante es el que tiene Y negativo y Z negativo, y el cuarto cuadrante es el que tiene Y negativo, X positivo. Entonces cuando están en fase, queda oscilando en el primer y tercer cuadrante. Si E0X y E0Y son mayores que 0. ¿No? Si ahora epsilon vale más o menos 3pi, más o menos pi, más o menos 5pi, las oscilaciones quedan en contrafase. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que coseno de kz menos omega t más pi me queda menos coseno de kz menos omega t. Entonces, ahora me queda acá en la resta, cuando superpongo los dos campos, me queda un menos acá. Entonces, es lo mismo, pero en vez de estar oscilando en el primer y tercer cuadrante, termina oscilando en el segundo y cuarto cuadrante. Es lo mismo. Pero no es la misma también una polarización lineal, porque en este caso queda oscilando la onda a lo largo de esta dirección, de la dirección de este vector. Esto es un vector, que yo lo puedo representar tranquilamente en el plano YZ.
el vector tiene esta dirección. Y en el caso que están en fase, el vector tiene esta dirección. Y después, el coseno de kz menos omega t, algo que oscila para z constante, y a la vez avanza para allá. Bueno, así que dependiendo de cómo es la diferencia de fase, para un caso queda también, para un caso de suma de dos polarizaciones lineales, queda también una polarización lineal. En un caso queda la 2 en el primer y tercer cuadrante, la onda resultante en el primer y tercer cuadrante. En el segundo caso, la suma de las ondas en el segundo y cuarto cuadrante. Pero volvemos a tener una polarización lineal. Ahora va a haber valores de épsilon, que vamos a ver que no están en entre los que les mencioné recién, que si se dan, la resultante no me va a dar una polarización lineal, sino que me va a dar otra cosa. Así que eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, son casi 6:15. Tómense 10 minutos si quieren, así que vuelvan y 25 y seguimos, ¿les parece? Y 25, volvemos. Vamos a reanudar. Bien, entonces, recordamos, acabamos de ver la polarización, lineal, y para unos determinados valores bien precisos de diferencia de fase. Y vamos a ver otro tipo de polarización resultante. Nuevamente, son dos ondas de campo eléctrico, oscilando cada una de ellas en direcciones perpendiculares, una en X, otra en Y, de amplitudes E0X y E0Y respectivamente, ambas propagándose en la misma dirección, en la dirección más Z, con la misma frecuencia y con la misma longitud de onda, por ende. Entonces, ahora imaginemos que la amplitud tanto en X como en Y, que la amplitud en X y en Y son iguales, e iguales a un valor que vamos a llamar E sub 0. Entonces, vamos a tener X igual a E sub 0 coseno de kz menos omega t, y Y igual a E sub 0, es EX por Y versor. Y versor y J versor son los equivalentes de X versor e Y versor, ¿no? Y EY igual a J versor E0 coseno de kz menos omega t más épsilon. Entonces, además de suponer que las amplitudes son iguales, supongamos que épsilon vale menos pi sobre 2, bueno, y veamos menos 2n pi, o supongamos que vale, sí, que vale menos pi sobre 2, entonces en ese caso, ¿cómo queda esta expresión? Lo que va a quedar es coseno de kz menos omega t menos pi sobre 2, entonces el coseno de algo menos pi sobre 2 va a ser coseno de kz menos omega t, coseno de pi sobre 2, eso va a ser 0, más, porque es menos pi sobre 2, seno de kz menos omega t, seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, acá me va a quedar seno de kz menos omega t. Entonces, coseno de kz menos omega t en X, seno de kz menos omega t en Y. Entonces, ¿qué
¿cómo queda la suma de E sub X y E sub Y? Bueno, va a quedar así. Saco factor común E0 afuera y me queda en la dirección X coseno de kz menos omega t. En la dirección Y, seno de kz menos omega t. Una de las cosas es que la amplitud va a ser siempre la amplitud de la suma del vector resultante de la suma de estas dos ondas. La amplitud va a ser siempre E sub 0, ya que el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente, raíz cuadrada de eso, me da efectivamente E0. Entonces, ¿cómo se hace esto? La raíz cuadrada de E0 coseno de kz menos omega t al cuadrado, más E0 al cuadrado, seno de kz menos omega t al cuadrado, saco E0, como E0 cuadrado como factor común, sale afuera como E0, y después me queda la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, como ven acá. Entonces, la amplitud de esa onda resultante es E0. Eso es una cosa. Y ahora vamos a ver cómo queda la polarización de este resultante, viendo cómo se mueve el vector E, el vector este E, en z igual a 0, para hacerlo más fácil, o sea, pongo z igual a 0, que es decir, pararme a un z determinado, para simplificarlo voy a poner igual a 0, y dejar correr el tiempo y ver en qué sentido se mueve E. Entonces, tomo esto, pongo z igual a 0, entonces me queda E en z igual a 0 para todo tiempo, es E0, y versor a lo largo del eje X, coseno de omega t, ¿por qué? Si es menos omega t, porque el coseno de menos omega t es igual al coseno de omega t. Y acá me queda kz, k por z igual a 0, me queda 0, seno de, entonces me queda seno de menos omega t. Pero así como el coseno es una función par, y por eso coseno de menos omega t es igual a coseno de omega t, el seno es una función impar, por lo cual seno de menos omega t es menos seno de omega t. Es decir, el menos es como si saliera afuera. Entonces me queda que para un tiempo t, el campo eléctrico resultante de la suma de las dos ondas en z igual a 0 es E0 y coseno de omega t menos j seno de omega t. Bueno, empecemos a graficar eso. Entonces, ¿qué da eso? Bueno, para un determinado z, lo que da es una rotación en el sentido horario. Entonces, veamos, por ejemplo, cuando t vale 0, esto me queda 1 y esto me queda 0. Entonces, para t igual a 0, podemos hacer una tabla para distintos valores de t. Cuánto vale la componente de y cuánto vale la componente a lo largo de x y cuánto vale la componente a lo largo de y. Entonces, para el t igual a 0 me queda a lo largo del eje x. Y después para un cuarto de periodo, es decir, cuando omega t vale pi sobre 2, entonces el coseno vale 0 y el seno vale 1. Entonces, para t igual a 0, si este es el eje x, ¿no? Para t igual a 0, para t igual a 0, el vector queda a lo largo de x. Para t igual a un cuarto de periodo, el vector queda así, hacia abajo. Entonces, el vector para z igual a 0 para todo tiempo gira en sentido horario. Gira así. ¿Está bien? ¿Cuánto es un cuarto de periodo? Un cuarto de periodo es cuando omega t vale pi sobre 2. Eso es lo que se puede ver, porque cuando omega t vale 2pi, dio todo un periodo, dio toda una vuelta.
El omega es constante. Sí, Santiago. Esperen que dejo de dibujar. Si el omega es constante como movimiento circular, sí, claro. Claro. A distancia constante, sí, tal cual. Pero horario, ¿sí? Horario para el sentido ese. Bueno, esa polarización se llama polarización circular derecha. ¿Está? Es ZT, entonces termina una vuelta completa cuando la onda avanzó una longitud de onda, eso lo pueden ver. Eso es por la relación que hay entre lambda, la longitud de onda, y omega. Y nu, cuando termina un círculo, la onda, porque ahora lo hicimos para z constante. Pero en el mismo tiempo en el que el vector da una vuelta alrededor del eje z, lo que ha avanzado la onda en ese tiempo es justamente una longitud de onda, ¿no? Que viene escondida dentro del parámetro k, ¿no? K es 2pi sobre lambda, ¿no? Bueno, esa es la polarización circular derecha. Entonces, si yo sumo, conclusión, si yo sumo dos ondas, una que oscila en el eje X y otra que oscila en el eje Y con un desfasaje de menos pi sobre 2, la onda resultante suma de las dos a la misma frecuencia y longitud de onda y propagándose las dos en la misma dirección, da una polarización circular derecha. ¿Tá? Circular es porque la amplitud es la misma. Bien. Bueno, ahora, si la diferencia de fase, ahí está, ahí la completo Santiago. Claro, exactamente. Si ahora la diferencia de fase, ya está, ya está re preparado todo el sketch. Si ahora la diferencia de fase, acuérdense que la diferencia de fase está en EY, está en EY la diferencia de fase, siempre respecto a X, ¿está? Acuérdense que eso lo damos con esa metodología estamos haciéndolo. Si ahora la diferencia de fase es más pi sobre 2, gira para el otro lado, gira a izquierda. Eso creo que no está hecho la cuenta. Bueno, eso lo tienen que sacar. Perdón. Entonces, si sumamos, si la diferencia de fase es pi sobre 2, gira para el otro lado, antihorario o izquierda. Ahora, le pregunto a usted, ¿qué polarización resulta si yo ahora sumo una onda polarizada a izquierda con una onda polarizada de derecha? A ver si pueden rápido hacer la cuantita. Una polarizada lineal. ¿De cuánto de amplitud? Eso depende de la fase. Podría incluso llegar a anularse, a No, cancelarse. lo tenés ahí, clarito. Clarito, ¿cuánto da de amplitud? Sumá las dos y te da, a ver, Santiago dice del doble de amplitud. ¿Y sobre qué eje? El eje, claro, está el eje X, está perfecto. Entonces, ahí hay algo re bueno que nos va a servir un montón para polarizadores. Que si yo sumo dos ondas con polarización opuesta y de la misma amplitud, eso tiene que ser, de la misma amplitud, con polarización circular opuesta, me da polarización lineal. Ahí va. Bueno, bien, venimos bien. Bueno, ¿y cómo se llama cuando el epsilon vale cualquiera? Elíptica, ese es el caso más general. Entonces, es cuando un epsilon tiene cualquier número que no está contemplado en los casos anteriores, eso es lo que quiero decir. Y cuando las amplitudes son diferentes.
¿qué pasa cuando las amplitudes son diferentes y la diferencia de fase es más pi sobre 2 menos pi sobre 2? También tengo elíptica. También tengo elíptica. Bueno, ¿cómo se saca la polarización? ¿Cómo la podemos ver a la polarización? Bueno, hay que desarmar esto para ver qué queda. Entonces, esta es la onda en X, esta es la onda en Y, suponemos un épsilon que no es ni 0 ni 2pi y que no es múltiplo de pi tampoco, porque si no sería el caso de las lineales. Y desarmamos este coseno, entonces coseno de la suma, coseno kz menos omega t, coseno de épsilon, menos, porque tiene un más acá, seno kz menos omega t, seno de épsilon. ¿Y qué me queda acá? Eso, paso dividiendo E0y, entonces me queda y sobre 0y y me queda igual a esto. Y ahora, por otro lado, x sobre 0x me da coseno de kz menos omega t. Entonces, donde dice coseno de kz menos omega t, meto esto. Entonces, acá meto x sobre E0x en vez de coseno de kz menos omega t. Y de acá me queda esta expresión de acá. Y de la expresión esta que tenemos acá, yo lo puedo plantear, al coseno lo puedo plantear como la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado. Entonces me queda esta expresión derivada de esta. De esto acuérdense que el coseno de un ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del mismo ángulo. Eso es porque coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Saco esto. Y reemplazando me queda, y trabajándolo un poquito, me queda esta ecuación que tenemos acá. Entonces, tengo algo que es como si fuera, es parecido a una ecuación de una elipse, en donde, bueno, es una ecuación de la elipse, pero vamos a verlo con más detalle. Entonces, me queda EY sobre su amplitud al cuadrado, más EX sobre su amplitud, menos 2, el producto de ambos, por el coseno de la diferencia de fase, igual al seno cuadrado de la diferencia de fase. Y es, esto no vamos a entrar en muchas digresiones, pero después yo le puedo dejar más detalles en el campo virtual de cómo se queda la expresión, pero esto es la ecuación de una elipse con un semieje que forma un ángulo alfa con el eje X. ¿Y cómo se saca el ángulo alfa? Se saca de esta expresión, tangente de 2 alfa en función de épsilon, de la amplitud en X y la amplitud en Y. Entonces, esto lo que me muestra es una elipse, y esa elipse no es que está acostada respecto al eje X, está inclinada en general. Esa es la elipse más general que voy a poder tener. Y esa inclinación es 2 alfa, es alfa, tal que tangente de 2 alfa vale esto. Imaginémonos que tenemos las amplitudes diferentes, pero la diferencia de fase es pi sobre 2. Entonces, coseno de pi sobre 2 da 0. Sí, pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 da 0. Tangente de 2 alfa da 0. Entonces, eso es alfa igual a 0. Entonces, es una elipse acostada, digamos. Es una elipse acostada. O sea que cuando hay diferencia de fase de pi sobre 2 y las amplitudes son distintas, tengo una elipse acostada. Ahí está.
tenemos la ecuación de la elipse orientada según los ejes X e Y y queda esta expresión. La más simplificada. ¿Por qué? Porque si epsilon es pi sobre 2, seno cuadrado de epsilon da 1, acá me da 0, entonces este término se va al diablo y queda esto y esto. Ahí queda. Muy bien. Santiago, si la amplitud es la misma, queda un círculo. Claro, exactamente. Claro. O sea que podés decir que la polarización circular es un caso especial de polarización elíptica. Sí, sí. Y la lineal también. ¿No? También. También. Muy bien. Bueno, este cuadro está bastante bueno, está en el libro Hedge y Zayak, ya me lo han pedido, lo escribo de vuelta, Hedge y Zayak, óptica, ese es el nombre del libro, que es el libro por el que nos guiamos, nos hemos guiado toda la parte de ondas, salvo la primera parte, la de las oscilaciones, la hemos visto acá en este libro. ¿De qué manera quedan con las diferencias de fase, justamente, lo que decíamos recién? Cómo quedan las distintas polarizaciones. Entonces, perdón, escaneo del libro nos quedó muy bien, pero dice, si EY lidera o va por delante, o va por delante de X por 2pi, 7pi sobre 4, 3pi sobre 2, 5pi sobre 4, tenemos, en cada caso tenemos distintos tipos de polarizaciones. Si EX lidera a EY por 0, pi sobre 4, pi sobre 2, 3pi sobre 4, pi, etc., tenemos este tipo de polarización. Lo que vimos en general es que, ¿se acuerdan en el comienzo de polarización? Lo que tratamos de ver es con epsilon positivo, EX se adelanta de Y. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le cargamos la diferencia de fase al E sub Y. Entonces, si le cargamos la diferencia de fase del epsilon al E sub Y, poner un epsilon mayor que 0 es atrasar EY respecto de X. ¿Bien? Bueno, tranqui. Véanlo tranquilos después y tranquilas y piensen en eso nada más, qué es lo que se adelante, qué es lo que se atrasa. Bien. Bueno. Ahora, la luz natural. La luz natural, ¿cómo viene? Ya dijimos que la luz natural es incoherente, ¿se acuerdan? Que hemos dicho que la luz natural era incoherente. Bueno, también la luz natural, como es proveniente de fenómenos aleatorios de emisión, condiciones aleatorias de emisión, de la misma manera que tiene fases que cambian de manera aleatoria cada 10 nanosegundos, más o menos. Habíamos dicho 10 periodos, ¿no? Y habíamos charlado un poco qué significaba 10 periodos, pero más o menos. De la misma manera, se emiten en distintas polarizadas en distintas direcciones que van cambiando aleatoriamente también en la misma escala de tiempo. Entonces, va a haber trenes con polarización diferente, lineal e impredecible. No vamos a saber cuál va a ser la próxima dirección de polarización lineal con la que va a venir la luz natural luego de la que acabamos de ver. Entonces, si eso está cambiando más o menos del orden de algunas decenas de nanosegundos, si nuestro detector acumula información sobre la polarización en un tiempo mayor, entonces si esperamos lo suficiente, como la distribución de direcciones de polarización va a ir cambiando de manera random, vamos a tener que todas las direcciones son posibles, con la misma probabilidad. Entonces lo más probable es que tengamos una distribución tal que luego de mucho tiempo
todas las direcciones hayan sido sampleadas. Entonces depende mucho de nuestro detector. ¿Cuál es el tiempo de integración de ese detector? ¿Por cuánto tiempo puede guardar la información sobre la polarización? Si yo espero mucho tiempo comparado con algunos nanosegundos, si espero muchísimo tiempo, entonces voy a ver, gracias a la variabilidad aleatoria en la dirección, voy a haber cubierto todas las direcciones de polarización lineal al cabo de ese tiempo. ¿Está bien? Entonces voy a tener un poco de todo. Profe, Sí, Gastón. ¿esto es porque hay muchos lambda? No, es la dirección de polarización. Es la dirección de polarización. Nada más. Acordate que el lambda solamente tiene que ver con la forma de la onda a lo largo de la dirección de propagación. Acá imagínate que la luz siempre se propaga en la misma dirección, pero vibra en direcciones, en planos distintos. En X y en Y va cambiando la dirección de manera aleatoria. Entonces, la polarización va a ser distinta. Puede ser toda monocromática, pero puede ser toda monocromática, pero no polarizada en distintas. Pero el caso más general, tenés razón, va a ser multicromática y no polarizada. Pues la polarización acá en este caso no está relacionado con la longitud de onda. Ya vamos a ver caso que sí. La coherencia, y claro, voy a tener, ese es el otro tema. Va a haber algo que tiene que ver con la coherencia, porque va a cambiar la fase también. Entonces va a tener que ver con la coherencia. La coherencia es polarizada y monocromática. No Digo, sé. para que una fuente sea coherente. No, para que una fuente sea coherente, por lo general la coherencia no se lo pedís a la dirección, a la polarización, pero podés pedir una fuente colimada, que quiere decir con una polarización bien definida, y coherente y monocromática. Coherente tiene más que ver con cómo que se mantenga la fase, pero por el proceso de emisión puede ser que cambie la polarización siempre que se propague en la dirección de Z, pero siempre puede estar polarizada linealmente, pero que una sola onda sin sumarse a otra, digo yo, pero que vaya cambiando la fase de manera aleatoria. O sea que con coherencia no. Ahí está. Ahí está. Que mantenga epsilon constante, claro. Y eso es algo que tenga, como decíamos antes, un láser o algo así, no es tan fácil de conseguir. Con coherencia no basta, digo. Bien. Bueno, entonces, lo interesante es ver cómo pasar de una luz no polarizada, cómo sacamos una luz polarizada. Eso estaría bueno. Bueno, y existen esos aparatos, se llaman polarizadores. Se basan en distintos efectos, ya lo vamos a ver, dicroísmo, reflexión, birrefringencia. Me parece que dispersión no vamos a llegar a verlo. Pero lo que hacen es un aparato que detecta, por el que entra luz, no polarizada, es decir, oscilando en direcciones aleatorias, y que, caracterizado lo que se llama el eje de transmisión, solamente deja pasar la luz en la dirección de ese eje de transmisión. Y chau. Lo demás lo absorbe. Entonces, a la salida del polarizador, tenés una onda coherente y polarizada linealmente. Entonces está buenísimo porque ahí después le sumo otra onda perpendicular, también polarizada linealmente, y de acuerdo a la diferencia de fase que yo le ponga, puedo tener todos los tipos de polarización que yo recién les cuento.
Entonces, bueno, para pasar de luz natural a luz polarizada, necesitamos pasar por un polarizador lineal. Entonces, polarizador lineal termina con su campo, o sea, la salida del polarizador lineal es una onda que tiene una oscilación de su campo eléctrico en la dirección, de manera lineal, en la dirección del eje de transmisión. Y normalmente el eje de transmisión se define respecto a uno de los ejes y ubico el polarizador y listo. Bueno, el polarizador lineal deja solamente pasar la luz a lo largo del eje de transmisión. Y eso equivale a decir, como estos son vectores en distintas direcciones, que el polarizador mata toda componente que sea perpendicular al eje de transmisión. Porque cualquiera de estos vectorcitos yo lo puedo decomponer en una componente a lo largo del eje de transmisión y en otra componente perpendicular al eje de transmisión. Entonces, si a todo vector lo puedo descomponer en esas dos direcciones. Entonces, si bloqueo toda radiación perpendicular al eje de transmisión, ya está, me quedé con una polarización lineal en el eje de transmisión. Bueno, entonces hay una ley que está muy bien que dice, bueno, dada la luz polarizada da una luz polarizada de una determinada intensidad, ¿cuál va a ser la intensidad? Luz no polarizada con una determinada intensidad, ¿cuál es la intensidad que voy a tener una vez que tenga la luz polarizada? Entonces, bueno, ¿cómo nos damos cuenta también que un haz de luz polarizado está polarizado linealmente? Entonces, bueno, hay que ver una cosa. Primero, la luz natural entonces viene con direcciones de polarización distribuidas equitativamente en todas direcciones. Entonces, si nosotros agarramos un polarizador lineal y lo rotamos al polarizador lineal, y yo acá pongo un detector que detecte la irradiancia. ¿Qué es lo que se detecta a la luz? Se detecta la irradiancia, que es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo. ¿Se acuerdan? Que es lo que medíamos cuando medimos la interferencia, ¿no? Yo pongo un analizador del otro lado, del polarizador, la irradiancia no va a detectar cambios, es decir, voy a dar vuelta el polarizador y siempre voy a medir lo mismo de irradiancia. ¿Por qué? Porque si espero lo suficiente, voy a haber tenido direcciones de polarización equitativamente repartidas en todos los ángulos. Entonces, una manera muy, muy útil de ver si está polarizado es ponerle otro polarizador atrás. Entonces, esto se llama analizador. Entonces le pongo otro polarizador lineal atrás del polarizador primero. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver acá en el detector? Si este primer polarizador deja pasar en la dirección esta de su eje de transmisión, la luz que voy a filtrar con este polarizador va a poder pasar, no va a poder pasar, por ejemplo, si el eje de transmisión del polarizador es perpendicular al eje del polarizador de este primero. ¿Por qué? Porque estaría matando todas las componentes perpendiculares al eje de polarización y entre ellas iba a estar esta dirección. Y si no, voy a tener algo intermedio, hasta que si las dos coinciden en el mismo eje de transmisión, voy a tener acá una irradiancia máxima. Entonces hagamos una cuentita bastante fácil para ver esta ley que habla de las intensidades. Supongamos que la amplitud del campo eléctrico
que sale del primer polarizador es E01, la amplitud. E01, se ve muy chiquito acá, pero es la amplitud del campo que termina oscilando cuando entra luz natural por un polarizador que tiene este eje de transmisión. Sale oscilando, con polarización lineal. Entonces la componente a lo largo del analizador, cuando llegue al analizador este segundo, y esa componente a lo largo del analizador va a ser, a ver, ¿cómo ponía el analizador? Pongo el analizador vertical ahora, ¿no? El eje de transmisión del analizador lo pongo vertical. Y respecto a la vertical, el primer polarizador forma un ángulo, el eje de transmisión del primer polarizador forma un ángulo θ con la vertical. Entonces, al salir del primer polarizador, el campo oscila en la dirección del eje de transmisión, y la componente vertical de esa oscilación es E01 coseno de θ, esa es la amplitud a lo largo de esta dirección, de la dirección vertical. Entonces solamente esta componente va a pasar a través del segundo polarizador. ¿Por qué? Porque tiene su eje de transmisión vertical. Entonces, ¿cómo queda la irradiancia en el detector? Es decir, una vez que pasa por el segundo polarizador. Va a ser E01 al cuadrado por una constante, un medio aparece porque es promedio en el tiempo, coseno cuadrado de θ, con θ, que es el ángulo entre la vertical y el eje de transmisión del primer polarizador, o lo que es lo mismo, el ángulo entre el analizador y el polarizador. Entonces fíjense, ahora yo voy a tener la irradiancia que detecta el detector en función del ángulo entre los dos polarizadores. Si los dos polarizadores son ortogonales, este θ vale 90 grados, entonces el coseno de 90 es 0 y por lo tanto no va a detectar nada. Y si los dos están alineados, de manera que el eje del polarizador está vertical tanto como el analizador, en este caso el coseno cuadrado de θ es 1, y en ese caso tengo el máximo valor de la irradiancia. Entonces, otra forma de escribir es que la irradiancia después del analizador queda como I de θ igual a I en ángulo θ igual a 0 por coseno cuadrado de θ, donde I para el caso de los dos polarizadores alineados es C por epsilon 0 E cuadrado 0,1 sobre 2. Bueno, entonces con esto ya podemos ver de qué manera detectamos si luz natural ha pasado por un polarizador lineal. Entonces, si esa luz yo tengo sospecha de que está polarizada linealmente, le pongo un analizador, trato de rotar, veo del otro lado del analizador, pongo un detector, y donde yo vea que es el máximo de irradiancia es porque justo puse el analizador en la misma dirección en la que está polarizada la luz. Si yo, por el contrario, tengo luz y roto un polarizador, del otro lado pongo un detector y roto el polarizador en todas las direcciones de θ y no noto ningún cambio en la irradiancia, en ese caso tengo luz no polarizada. Y la ley de Malus asocia la amplitud de la amplitud de la onda polarizada respecto a lo que emerge del analizador. Profe, Sí, Gastón. si uno tiene luz polarizada circularmente, tampoco Sí. detectaría, ¿no? Ningún cambio al rotar el polarizador. Si tenés polarizada circularmente, no, tampoco.
No, tampoco. Es para saber si es lineal o no. Sí, Claro. sí, sí. Bueno, estamos por hoy, salvo que haya alguna otra pregunta. Pero creo que esto es tranqui, no es tan complicado. Revisen un poco las cuentas. Ahora yo les subo lo del el documento un poco accesorio sobre polarización elíptica, para que vean un poquito más en detalle la polarización elíptica, pero pues ya hemos visto los casos principales, ya hemos visto cómo se saca la elipse, así que con eso ya pueden trabajar con distintos tipos de polarización, la polarización más general. Y nada, suma y resta de cosenos, coseno de la suma, seno de la suma, algo que ya hemos visto antes, pero que siempre vale la pena repasar, siempre viene bien, quería decir, para acordarse, para hacer las cuentas más rápido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, la próxima entonces vamos a seguir con polarización, y sobre todo con con polarizadores, con formas de polarizar la luz, por reflexión, por birrefringencia. Vamos a ver varios casos. Bueno, entonces pasamos al práctico.